buenas tardes. Hoy estamos en otra jornada de experiencias y en este caso tenemos el honor y el placer de estar con María Eugenia Albuín. Muchas gracias, María Eugenia, por tu disponibilidad para estar con nosotros en este ratillo. Y muy buenas tardes desde España para Argentina. Simplemente, María Eugenia, antes de empezar, dar una pequeña introducción, decir que eres presidenta de Red Sin Fronteras Patagonia, que además eres profesora de debate y organizas jornadas y talleres sobre educación y participación ciudadana. Así es. A partir de esta pequeña introducción, que podríamos extenderla mucho más, sí que, María Eugenia, lo que nos gustaría conocer es, en base a tu experiencia en Argentina y también en otros países, porque conocemos que también has venido aquí a España, ¿cuál es tu experiencia trayendo o incorporando el debate dentro de lo que son las aulas? Bien, hola, buenas tardes a todos desde Argentina. Es un placer estar con ustedes. Amo mucho a España, he tenido el gusto y el placer de vivir allí, allá por los 80, así que realmente vuelvo cada vez que puedo. Y bueno, conocer el debate para mí ha sido increíble, increíble, lo podemos contar de mil formas y realmente, por naturaleza soy una persona que discute las ideas, que me gusta cuestionarme, que me gusta que el status quo no sea el de siempre. Así que tuve la suerte de ser invitada hace muchos años, allá por el 94, no, perdón, 2004, a Buenos Aires. Yo soy del interior de Argentina, puntualmente estoy viviendo en la Patagonia, o sea que muy lejos de Buenos Aires para ustedes. Vivo alrededor de 1.200 kilómetros de la capital. Entonces ir a Buenos Aires para mí era un sueño, entre otras cosas. Y bueno, conocí el debate de la mano de IDEA, que es la organización internacional que defiende el debate, y de la Universidad Torcuato Di Tella de acá de Argentina. Bueno, conocí el debate, fue fantástico, encontré las formas de discutir, de debatir, de encontrar la forma ordenada, más bien, de hacer el debate. Me ofrecieron una beca para Estados Unidos para perfeccionarme, pero no estaba en circunstancias de viajar, así que se la ofrecí a un joven que se llama Juan Mamberti, que era muy joven, estaba en quinto año de su colegio secundario, o sea, el último año, y él fue a Estados Unidos. Estuvo 21 días, se preparó puntualmente en el formato de parlamentario, formato parlamentario. Vino desde allá y me dijo que él quería que el debate se haga en toda Argentina y que había que trabajar fuerte. Tenía 17 años nada más. Bueno, a mí me gusta acompañar a los jóvenes, así que nos pusimos a trabajar y a estudiar, y así empezamos a hacer el debate en los colegios secundarios. Qué difícil era que yo, que soy una maestra jardinera, una maestra de nivel inicial, de sala de 5 años, me conectara con los colegios secundarios. Bueno, decidieron algunos amigos que lo mejor era hacer una ONG. Con esa ONG fuimos trabajando todos juntos, que es Red Sin Fronteras Patagonia, y fuimos presentando nuestro proyecto en los colegios secundarios de nuestra ciudad y de las ciudades vecinas. La Patagonia es muy extensa y viajar de una ciudad a otra implica por lo menos 30 kilómetros. Bueno, así comenzó nuestro trabajo. Hay otra persona muy importante en esta construcción, que es Hernán Bonomo, también argentino, pero que en ese momento trabajaba para IDEA Internacional. Y él fue el que nos fue dando el empuje y las herramientas para armar nuestra página, para hacer otras cosas, para fomentar un manual que tenemos, que se llama Tolerancia Crítica y Participación Activa, que es muy fácil, lo escribió Juan, con Hernán Bonomo iba a decir Michael Jackson, pero no, es Jackson Miller, perdón, es el otro coautor, y es un manual muy fácil que se los ofrezco, donde tiene muchas actividades para enseñar el debate con formato. Esto fue una llave
que nos permitió entrar en todos los colegios, organizar talleres. Y bueno, fuimos trabajando y sumando chicos y chicas, porque en general utilizábamos alguna metodología que permita que los mismos pares sean los que enseñen. Entonces, la acción que teníamos era, nos preparábamos, vamos a poner un ejemplo, en casa, se preparaba a 2 jóvenes del curso donde íbamos a dar y les dábamos algunos juegos que facilitan la expresión oral y el debate. Entonces, los mismos compañeros le enseñaban a sus pares. Era muy divertido y eran muy chicos los profesores. Teníamos chicos de 15 años que enseñaban en sus propios cursos. Esto realmente fue muy bueno porque los jóvenes, las jóvenes, cuando tienen que expresarse y hay adultos mayores, no se expresan tal cual quieren. Sin embargo, cuando están todos en su edad, les es más fácil. Entonces, preferimos usar esto, ¿no? La socialización entre pares. Para esto tenemos varios ejercicios, varios juegos que hemos hecho, que hemos creado y que hemos buscado. Por ejemplo, para poner un ejemplo, y que lamentablemente ahora con esto del COVID se está usando mucho, suponemos que tenemos 10.000 pesos, o 10.000, no, 10.000 euros es muchísimo, 500 euros, y tenemos que darle a las personas, pero tiene que haber ciertos requisitos. Por ejemplo, tenemos un joven de 18 años que recién ha salido del secundario o de la EGB y él recién va a comenzar la universidad. Le vendrían muy bien estos 500 euros para iniciarla, sobre todo en España, que es pago, ¿no? Acá la universidad es gratuita. El otro caso podría ser que una mamá que tiene 32 años y ha quedado sola con 2 niños. El otro caso, que un señor de 40 años está enfermo con una enfermedad terminal. Y el último caso es un adulto muy mayor que tiene 70 años y que no tiene jubilación. ¿A cuál de esas 4 personas le darías el dinero? ¿Cuál sería el motivo por el cual elegirías darle el dinero? Bueno, este es un ejercicio que hicimos muchísimo en el secundario y que les gustaba mucho a los chicos, porque había 4 argumentos que formular y cada uno podía además debatirlo a ese argumento. Puse un ejemplo. Como este hicimos muchos ejercicios, los tenemos a los ejercicios, en algún momento quieren que los compartamos, los podemos ir compartiendo. Y otro de los ejercicios que hacíamos y que nos gusta mucho, y este es de los últimos tiempos, era íbamos, sobre todo cuando trabajábamos con gente mayor, supongamos los chicos que están no me acuerdo cómo está el EGB allá, pero entre 16 y 17 años, que ya tenemos un vocabulario formado, que ya tenemos una serie de experiencias, le dábamos 10 palabras que tenían un tópico central. Por ejemplo, paro docente, maestros, alumnos, familia, posibilidades, bueno, 10 palabras. De estas 10 palabras, tenían que elegir armar un discurso y después expresarlo al discurso delante de todas las personas, las cuales podían refutar eso. Esto también fue un ejercicio muy lindo. Por ejemplo, también puede ser como tema central la eutanasia, como tema central el aborto, todos estos temas que son urticantes o debatibles a lo largo de nuestras vidas. Esto hacía que los jóvenes y las jóvenes expresen sus ideas, pero además también trabajábamos esta cuestión de equipo. Nosotros desde Red Sin Fronteras estamos convencidos de que la inteligencia colectiva es la mejor.
Por lo tanto, hemos trabajado en la inteligencia colectiva a lo largo de estos 16 años. Y sabemos que hemos triunfado gracias a ella. Por lo tanto, cuando vamos a los colegios tratamos de trabajar mucho esto del equipo, mucho el grupo, tratamos de que se fortalezcan entre ellos, porque sabemos que esto es lo más valioso que hemos tenido a lo largo de estos años. Bueno, con el tiempo hemos logrado hacer nuestro primer torneo local. También esto es discutible porque nosotros discutimos mucho la competencia que se da en los torneos. Hicimos el primer torneo en el año 2007, en el cual participaron todos los colegios secundarios de mi ciudad, que no son muchos, son 6 colegios. Se les propuso un premio divertido. Me acuerdo, bueno, acá en Argentina se estila mucho el asado y la choripaneada, así que el primer premio era un asado y el segundo una choripaneada. Participaron todos los colegios y se dio 2 etapas, de primero a tercer año y de cuarto, quinto y sexto el otro equipo. ¿Por qué? Porque las edades y los contenidos que tienen las personas a esa edad, a esas edades son diferentes. Entonces no podíamos poner a debatir los chicos de quinto año con los chicos de primero. Dividimos e hicimos los torneos de esta manera. Este criterio lo hemos tenido a lo largo de toda nuestra trayectoria, aunque a veces no es sino el que tiene más experiencia en debate y el que tiene menos experiencia en debate. Bueno, Eugenia, hemos seguido caminando. Sí. No, perdón, no te quería interrumpir. Simplemente es que dentro de lo que has comentado, has dicho una cosa que me ha llamado la atención y que quería ver si podíamos profundizar un poquito más, que tenía que ver con la enseñanza entre pares. Lo que yo entiendo es que dentro de esa estrategia que vosotros habéis seguido en Argentina para que el debate, como comentaba Juan Manberti, sea una cosa mucho más global, pues decidís actuar con los propios chavales dentro de los colegios para que sean ellos los que utilicen y enseñen el debate a sus compañeros. Entonces, me gustaría conocer un poco más cómo fue ese proceso, cómo está siendo ese proceso, cuál es el proceso de mentorización que se está realizando con esos chavales para que puedan dinamizar las actividades con sus compañeros, por si podíamos profundizar en esa parte un poquito más. Bien. La socialización, según Mendel, se da en 2 formas, con mayores y con los pares. ¿Qué quiere decir? Que las personas, cuando nos vamos socializando o nos vamos construyendo subjetivamente, tomamos mucho de nuestros mayores, pero también tomamos mucho de nuestros pares. Acá están las barras, los grupos, no sé cómo se llaman en España, pero bueno, cuando se juntan a hacer el botellón, lo voy a decir así. Todos vamos aprendiendo de estos 2 lugares, ¿no? Los adultos y los pares. Desde mi mirada, creo que los adultos estamos demasiado presentes en la vida de los jóvenes y no les dejamos la autonomía. Tengamos en cuenta que yo soy maestra de jardín y que en mi formación la autonomía es imprescindible para un niño de 5 años para poder después desarrollarse. Por lo tanto, también es imprescindible en una adolescencia donde cada vez le queremos poner más límites. ¿Sí? La adolescencia que yo he vivido no es la misma que viven hoy los chicos. Entonces, teniendo en cuenta a Mendel, al sociólogo, quisimos darle el valor real que tienen los jóvenes. Ellos saben mucho, saben cosas que los adultos no sabemos, tienen un vocabulario que nosotros no tenemos y tienen una confianza que tampoco la tenemos nosotros. Si un adolescente me dice, con todo el perdón de la palabra, andate a ver si llueve, me está faltando el respeto porque soy adulta. Pero si se lo dice a un joven de su misma edad, estamos en el mismo vocabulario. No me voy a olvidar nunca que una vez que fuimos a un lugar que se llama El Bolsón, acá en la Patagonia, y Juan daba un taller, hablo de Juan Manberti, daba un taller a jóvenes de primer año. Cuando termina el taller le preguntamos la evaluación, 13 años tenían los chiquitos. Y uno de los chicos dijo
Yo la pasé bárbaro, porque no estuve en la escuela. Y Juan, que estaba más o menos a su altura, porque eran muy chicos en ese momento, le dice, ¿y no te da vergüenza? Está faltándole a tu papá y a tu mamá que te mandan a la escuela. Si yo lo hubiese dicho, hubiese tenido una denuncia por abuso y por violencia hacia mi alumno. Sin embargo, como se lo dijo Juan, que eran de la misma edad y no tenían categorías de profesor, todo quedó ahí. Quedó en una conversación, en una reflexión para el chico. Entonces, esto es lo que vimos de importante en todo este largo camino. Las diferencias que hay en los roles. Entonces, bueno, tiene que ver también con que estamos muy acostumbrados a trabajar con grupos de jóvenes. En ese momento estaban los leones. Yo estoy construida dentro de la religión católica hace muchos años y se trabajaba en Acción Católica, o sea que siempre la cosa se movía en los jóvenes y nunca se les dio importancia. Entonces usamos astutamente a Mendel para fortalecer esto. Entonces, ¿qué hacíamos? Les enseñábamos a los chicos en las casas, armábamos el taller entre todos, qué te gustaría poner y por qué quisieras armar este tema y no este otro, y qué otro ejercicio sugerís, en una reunión que duraba aproximadamente 1 hora 20, 1 hora 25. Y después íbamos a la escuela. Y entre ellos se dividían qué iban a hacer. Uno iba a jugar con un grupo, otro iba a jugar con otro grupo. Yo digo jugar porque eran actividades de juego. Sin embargo, estábamos profundizando las categorías del debate. Después hacíamos el debate parlamentario entre todos. El debate parlamentario, digo por si no saben, pero bueno, es aquel donde, como si fuese un parlamento, donde todos tienen la palabra, pero hay un reglamento al cual hay que respetar. Entonces poníamos un tema y ahí participábamos todos, después de haber jugado, entre comillas. ¿Te contesta más o menos? Sí, me contesta. Tengo varias. Claro, yo estaba pensando en los centros educativos que tienen unos chavales que a lo mejor lo primero es quiénes son esas personas que pueden facilitar esos talleres. Y luego entiendo que el taller se prepara con ellos, pero claro, me preguntaba si teníais una metodología un poco más estructurada de cara a ese entrenamiento de los mentores de los chavales. Es una forma, es todo muy así, muy ecléctico y orgánico y se va creando sobre la marcha. Y si es así, claro, ¿qué competencias tienen que tener estos chavales que son los que van a trabajar con sus compañeros? Porque muchas veces no es sencillo trabajar entre pares tampoco. Bien. Principalmente, que esto sí lo buscábamos, tenían que estar interesados en el debate. Por lo tanto, generalmente eran los muchachos que complican en el aula. ¿Sí? Son los muchachos que quieren, y las chicas, que quieren romper el status quo, que quieren que si han puesto uniforme en la escuela no quieren que esté el uniforme, si han puesto un recreo más largo quieren que el recreo sea más corto. Son los que están complicando al docente. Puntualmente salía esto, cuando nosotros les ofrecíamos al grupo a ver quién va a querer venir a reunirse, a estudiar, a leer, para venir a dar la clase o para jugar, siempre se ofrecían estas personas y con ellos hemos trabajado. Mira, orgullosamente digo que dentro de ellos hay un joven que fue rescatado por su abuela y su abuelo y que tuvimos el enorme orgullo de llevarlo a México y que estudió durante 6 meses inglés para participar de un debate internacional, entre otros chicos que han participado. Y era un chico que en la escuela era problema. Claro. Yo ahí, Eugenia, lo que me pregunto por lo que comentas de cara a esta elección de chavales es el concepto de debate, cómo el debate puede ser atractivo, porque al final debatir en clase puede ser divertido,
pero ya trabajar el debate de una forma mucho más profunda, claro, porque yo expresar mi opinión es fácil, pero debatir es algo más complejo, requiere de un Tal cual. trabajo mental completamente diferente. Y entonces puede ser que el concepto de debate entre los chavales no sea algo atractivo. Y lo que nos preguntamos es cómo hacerlo atractivo, cómo hacerlo popular, es decir, que ese proceso de pensamiento sea algo que los chavales quieran adquirir. Entonces, no sé si... Yo creo que el proceso del debate es entretenido, les interesa a los jóvenes, pero no todos lo conocen. Y partíamos de esto, ¿no? De una lluvia de ideas. Cuando comenzamos el día, pongámosle la jornada de debate, vamos a un colegio secundario y lo primero que hacemos es escuchar una lluvia de ideas sobre lo que ellos entienden por debate. Y bueno, surge la discusión, la pelea, hasta que vamos conversando y nos damos cuenta de que tenemos que hablar de argumentos, que tenemos que hablar de conocimiento, que para tal cosa hay que leer. Y este es un camino que vamos haciendo hasta que logramos poner las categorías puntuales del debate, que es el tema, los argumentos a favor, los argumentos en contra, las evidencias, cómo armo yo un argumento, qué tiene que tener el argumento para que sea válido. Y esto lo vamos armando mientras, al estilo taller, mientras vamos conversando con nuestros jóvenes. Y así, obviamente, que quienes se quedan en el debate son aquellos que les gusta leer y estudiar. En esto sí, nos falta un poco a los docentes. Porque en ese sentido, ¿cuál, Por lo cuál es? menos a los docentes de Argentina, ¿no? Nos No, falta un poco esto de hacerlos leer. yo fíjate, a la hora de hacerlo leer es cómo conseguir que el debate sea algo atractivo. Es decir, en ese sentido, por vuestra experiencia, por lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, yo me imagino una clase donde debatir, que es decir lo que yo pienso, es sencillo. Ahora, argumentar es algo que requiere de más esfuerzo, como tú comentas. Entonces, ¿cuáles son las claves para que el estudiante que le gusta discutir le guste también debatir? O sea, ¿cuál es esa transición de un pensamiento más espontáneo y superficial a un pensamiento un poco más elaborado? ¿Cuáles piensas que son esas claves, por vuestra experiencia, para que la esencia del debate se pueda democratizar y al final todo el mundo pueda utilizarlo? Bueno, creo que tiene que ver mucho con la postura de los docentes y de las docentes. Creo que el debate requiere de un pensamiento lógico, por lo tanto es muy difícil adquirirlo si no le permitimos hablar al estudiante en la clase. Nosotros tenemos que revisar nuestras formas de relacionarnos con ellos, porque le hemos dicho durante siglos que se calle y se siente. Y resulta que ahora le queremos decir que hable. Hablo en la histórico, ¿no? No digo en el momento. Entonces, al joven le gusta hablar, pero él sabe que vos tenés la autoridad y que vos lo vas a juzgar. Por eso también este era otro motivo por el cual tratábamos de que no haya adultos mientras se produzcan los talleres de debate. Adultos que le compliquen la nota al chico, ¿no? Porque como yo no ponía notas, podía estar tranquila. Yo no era la que iba y decía, vos vas a tener 0, ¿sí? Pero si estaba un profesor de alguna materia, sin embargo, también lo voy a decir, cuando hicimos el primer torneo de debate, un académico de acá de nuestra ciudad, que funcionó como juez, nos dijo que era impresionante el poder que tenía el debate con respecto a la evaluación. Que en realidad se debería dar debate en todos los colegios secundarios, porque era la forma más fácil de evaluar. Claro, fíjate que has comentado la parte final, ¿no? Que estás hablando de ese cambio, ¿no? De paradigma o de esa modificación o evolución
donde al final lo que requiere el debate es un pensamiento lógico, es decir, que al final tienes que elaborar tu pensamiento, ordenarlo y estructurarlo, y que para eso lo que necesitas es empezar a hablar. Y que eso lo que requiere es que de las aulas pues, se cambie, ¿no?, ese enfoque de cuánto porcentaje de tiempo el docente dedica a hablar y cuánto porcentaje de tiempo dedica el estudiante a hablar. Y que más o menos o se equiparen o incluso hasta en determinados momentos que el estudiante hable más. Y en ese proceso de transición, donde lo que hacemos es integrar el debate como una herramienta que le pueda facilitar al docente ese cambio de paradigma que propones, lo que me pregunto es, ¿cuáles son esas recetas, cuáles son esas claves, cuáles son esas pistas que pueden ayudar al docente a sentirse más cómodo en ese nuevo rol que tú propones? Bueno, principalmente el docente o los docentes tenemos que vernos como puente. Nosotros tenemos que revisar nuestro rol. No somos los poseedores del conocimiento, ya no somos más los poseedores del conocimiento. Hemos perdido esa cuestión, pero no porque seamos malos, no porque no sepamos, no porque no nos comprometamos, sino porque el conocimiento está en la computadora, por así decirlo. Entonces lo que tenemos que ser hoy es puente entre esa computadora o entre esa otra persona que tengo enfrente y lo que yo sé. Si el estudiante sabe mucho, tiene muchísimo conocimiento real, tiene que ver con dónde vive, dónde se desarrolla. ¿Cuántas veces hemos dicho, los chicos del campo no saben nada? Pero los pobres no van a llegar nunca a la universidad. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Hoy tengo el orgullo de tener un ministro de Economía que salió de ahí, de la nada, de un papá que vivía solo criando sus 3 hijos. Y es un ministro de Economía que ha ganado las becas y las rebecas y un changuito súper joven. Entonces, saquémonos esos estereotipos que tenemos en la cabeza. No tenemos más el conocimiento. Tenemos las herramientas para darles el conocimiento. Entonces tenemos que ser más humildes. Bueno, tiene que ver con esto de la historia que hemos tenido. El docente siempre ha sido el ejemplo, siempre ha sido la persona que ha marcado el rumbo hasta de una ciudad. Yo conozco los docentes de mi pueblo querido de España, qué fortuna, y son excelentes y siempre se han mantenido en esa línea, tanto allá como acá. Pero en realidad vamos a seguir siendo buenos y vamos a seguir siendo el ejemplo para nuestros estudiantes, pero en la forma de vivir, el conocimiento está para todos hoy. Tenemos que posibilitar a todos que tengan el conocimiento. Yo, Y creo fíjate, que ahí está la cosa. ahí, por lo que tú comentas y hablando de conocimiento, yo creo que una de las cosas que tiene el docente, uno de los retos, es que se le exige un currículum, donde se le exige tener que impartir una determinada materia. Y lo que me pregunto es si por tu experiencia nos puedes decir cómo el debate puede ayudar a ese docente a trabajar su materia utilizando las herramientas que proporciona el debate. Porque puede parecer que tiene que cumplir con un currículum, como tiene que cumplir con un currículum, al final tiene que ocupar un tiempo para poder dar ese conocimiento y al final no se produce esa interacción. Entonces, bueno, ¿hay manera de que el trabajo de currículum se pueda trabajar en el aula utilizando el debate? Sin duda. A ver, ¿qué tema te parece que podemos hablar? ¿Biología? Un Por profesor ejemplo, de biología tiene que dar debate. o de matemáticas, o de O de química. matemáticas. Vamos a poner biología por decir algo. Vale, Tenemos perfecto. que dar la célula. La célula que tiene todas esas palabras tan estrambóticas que no nos quedan nunca en la cabeza, que sabemos que hay una que se llama protozoo y no sé qué y no sé cuánto y que abre la válvula de Yogi y todas esas cosas tan difíciles que nunca jamás nos han servido para nada. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Doy el tema? ¿Por qué lo voy a dar yo? A ver, vamos a preparar al grupo A, 5 chicos del curso, a que ellos nos cuenten por qué es necesaria la célula, teniendo en cuenta el formato del argumento, ¿no? El tema,
el desarrollo, las evidencias. Nada más que eso. Y ahora tenemos este otro grupo que va a tener que contarnos sobre las funciones que tiene esta célula. Una vez que terminamos el tema, ¿cómo evaluamos? Con un debate. Y pongo yo, la profesora, pongo la moción. Que dicho sea de paso, a nivel internacional hay un mocionero donde están las mociones más inverosímiles para evaluar cualquier tema. La buscas ahí, pones el tema y para la clase que viene vamos a debatir el tema la célula. Y trabajamos ese tema. No se me ocurre en este momento cómo trabajaría un contenido geométrico, pero me las ingeniaría para ver qué discutimos de esto. El problema quizás con la matemática como con la ingeniería sería la práctica de estas ciencias tan duras. Pero todo lo que es teórico se puede hacer por debate. Claro, en ese sentido, Eugenia, tengo entendido que en mayo diste una charla sobre actividades lúdicas para introducir el debate. Entonces, Sí. claro, lo que me imagino es qué tipo de actividades son las que podríamos presentar a los docentes para que de forma divertida puedan trabajar el contenido de su asignatura y al final se produzca esa conexión, ¿no?, entre docente, estudiante y contenido. Entonces, no sé si hay algún tipo de actividad como la que has comentado ahora que pudiéramos, no sé, que pudiera ilustrar lo que estamos hablando. Bueno, lo que pasa es que siempre cuento más o menos lo mismo, pero hay un cuento que es fundamental en el debate y que todos los docentes que nos dedican, no solo todos los docentes, todas las personas que nos dedicamos al debate deberíamos tenerlo en cuenta. Estoy segurísima que vos conocés el cuento de Caperucita Roja. ¿Verdad que sí? ¿Pero al del lobo lo conocés? Partimos de ahí y ya sembramos el debate. Nos han hecho creer de por vida el cuento de Caperucita Roja. Y Caperucita era divina para todos nosotros. Ahora, si escuchás el cuento de Caperucita Roja, del lobo feroz, vas a ver qué triste que es la pobre vida de este animal. Y que toda la culpa de esta situación la tuvo esa chica de Caperucita Roja. Entonces, ahí tenés algo que lo prendés. Y a los que nos gusta narrar cuentos, los prendés más a los chicos. Yo te puedo asegurar que tengo chicos de 5º año que cuando me ven me dicen, ¡Hey, Euge! Contanos de nuevo el cuento de Caperucita de Lobo Feroz. Y ahí podés ver que hay dos miradas de un mismo tema, que hay argumentos. Y así como el cuento del lobo feroz, debe haber miles de cuentos que nos cuentan la historia, que nos cuentan la forma de vida que tenemos. En España, que hay tanta cosa, tanta literatura tan fuerte como el Quijote, que tiene tanto de simbología, ¿te imaginas que podés? A la gente le gusta que te narre un cuento. Ahí tenés una actividad interesante. La otra actividad que tenemos muy interesante también es esta de la expresión corporal. Acá podemos sumar a los profesores de educación física, a los profesores de música, a los profesores de, no sé qué otra arte pueden tener ustedes, así prácticas, de actividades prácticas. Y, por ejemplo, tener en cuenta la importancia que tiene nuestro cuerpo al hablar. Es fundamental para el debate. Si yo hoy te estuviese hablando en el mismo tono, no me muevo para nada, estoy seria así, todo, te aburro en 5 minutos. Tenemos que usar nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestras manos. Y para esto hay muchas actividades para realizar. Desde, bueno, tiene que ver que soy maestra de jardín y en jardín el juego es lo esencial. Pero en todo ser humano el juego es lo esencial. Hemos dejado de jugar. Por eso no nos creen los jóvenes, porque somos serios, duros, formales. No sos persona para ellos. Tenés que desestructurarte en algún momento. Claro, y fíjate que por lo que estás comentando, y perdona que te interrumpa, es
algo lúdico como pueda ser el juego, mezclado con algo que debate, parece sobrio, Súper. distante, cuadriculado, estructurado. Entonces, me gusta esa parte de la combinación y me gustaría conocer más acerca de cómo tú has trabajado la parte lúdica del debate. Has comentado, por ejemplo, el ejemplo de Caperucita Roja y el cuento del lobo, ¿no? Y entonces te hace pensar en un enfoque que a lo mejor nunca has caído. Entonces, ¿cómo puedes crear tú el cuento del lobo? Y puedes una forma divertida de trabajar la parte de la empatía, una visión alternativa. ¿Qué Tal otras cual. herramientas son las que utilizas para hacer lúdico algo que conceptualmente parece que no lo es? Por ejemplo, el otro es la sorpresa. Me acuerdo el taller que preparé para Colombia hace unos cuantos años en la academia de debate. Tenía todos profesores de debate, entre ellos me parece que estaba Jorge Albornoz, que está por ahí, ¿no? Siempre nos está escuchando y compartiendo. Me parece que estaba él, no me acuerdo. En ese momento teníamos que dar una actividad, bueno, siempre mis talleres fueron lúdicos, entonces yo daba una moción. Pongámosle, a ver, el COVID va a matar a todos, vamos a ser así extremistas. Entonces, la cuestión era que yo les repartí antes unas tarjetas de color. Había verdes, había naranjas y había rojas, por ejemplo. Las verdes significaban que tenían que estar a favor. Las rojas significaba que tenían que estar en contra. Y las naranjas significaba que tenían que reforzar el último argumento dado. Entonces yo tenía el mazo de cartas, ¿no? Que serían estas tarjetas. Estaban todos sentados, uno al lado del otro, entonces yo di la resolución y le di una tarjeta que nadie sabía qué era. Y esa persona en ese momento tiene que armar algo al respecto. A favor, en contra, no tiene que ser el discurso, tiene que ser la idea. Bueno, ese era otro juego que hicimos, y con personas bien grandes o más grandes. Ese es otro ejemplo que tenemos para contar que se puede jugar, que hay que permitirse, que al final de ese juego podemos resumir y decir, bueno, a ver, ¿cuál les parece a ustedes que es el argumento más valedero? ¿O cuál les parece que ha sido el que ha estado mejor formulado? Perfecto. Pero esos son parte de los juegos que hemos llevado a cabo. Mira, los chicos no tan chicos, estos que estamos conversando y que conocemos, se han disfrazado. Cuando han tenido que representar el cuento de Caperucita, lo han hecho disfrazado. Salimos de esa estructura. Sin embargo, cuando volvemos al debate, el debate es con formato, tiene una estructura y se debe respetar, y se respeta. Sí, y en ese sentido, Eugenio, lo que me planteaba dentro de esa parte de la estructura y conectando con lo que decíamos al principio, que al final el debate tiene que estructurar el pensamiento. Claro, yo lo que me pregunto es cómo conseguimos que yo, como persona, puedo decir mi opinión y no está estructurada y que al final adquiera el hábito de estructurar mi pensamiento. Es decir, cómo pasamos de una opinión a lo que sería una argumentación. ¿Cuál es ese proceso para conseguir que cuando un estudiante se expresa en el aula, su comentario sea un comentario profundo, rico y argumentado? Para que de esa El manera el ejercicio, diálogo se pueda profundizar, se pueda ser mucho más rico. el ejercicio, Javier, es, muchas veces lo hemos planteado, el ejercicio de armar el argumento y desarmarlo, de discutirlo, de volverlo a armar, que es un poco lo que deberíamos hacer con todo conocimiento, ¿no? O sea, tomamos el conocimiento como nos lo dice el profesor, pero en realidad no lo asimilamos ahí. Tiene un proceso. Bueno, lo mismo pasa con el debate como ejercicio. No me sirve de nada solamente participar en torneos, porque los que hemos participado en muchos torneos, ya llegamos a un momento en que sabemos hasta qué va a decir el otro y cómo lo va a decir, porque es fuerte el ejercicio que hacen. Entonces no estás usando tu pensamiento crítico en un torneo, digo. Ya estás usando, no estás usando el pensamiento crítico, estás usando la técnica para ganar el debate.
Y no sé si me interesa que el chico sepa la técnica, me interesa que pueda expresarse en orden. Para esto tiene que haber un espacio y tienen que poder hablar. Yo, si les interesa, en YouTube está una ponencia que hice en la Academia de Debate que se llama Políticas Públicas del Decir al Hacer. Y justamente ahí planteamos esto del silencio, ¿no? De todo lo que le hemos pedido al chico que se calle durante años y ahora pretendemos que hable. Y que encima hable con orden en el pensamiento. Es un ejercicio. Te voy a decir más todavía. Cuando yo recién comienzo mi carrera como maestra jardinera, en ese momento se planificaba con objetivos. Y el primer objetivo que yo tenía que poner en mi planificación, porque era en la época del proceso, así que todo era así, enriquecer el vocabulario del niño. Yo creo que hay que volverlo a poner primero. Nuestro vocabulario, que es tan rico, que tiene tantas palabras para decir una, y que nos hayamos quedado entre bolú, ¿cómo se llama? Gilipollas, se nos pierde el mundo y los chicos se quedaron en esas palabras. Es más, en el celular, yo misma me doy cuenta que pongo, en vez de poner qué, pongo la Q sola. Bueno, tenemos que enriquecer el vocabulario y el vocabulario se enriquece conociendo. Juan Manberti en sus charlas tiene como objetivo y termina las charlas diciendo, cuando vamos a los secundarios, ¿no? Chicos, no se olviden de leer 10 minutos algún artículo del diario, pero 10 minutos. El artículo que sea, así sea de fútbol. Y por lo menos ese día vas a saber 10 minutos de fútbol. Y eso es lo que les pedimos a todos, que aunque sea lean un artículo, el que sea, de lo que sea, 10 minutos. Eso va a hacer que algún día te guste ese tema y lo profundices. Y cuando vayas al debate, tengas que decir. Y aquí tengo otro ejemplo. Cuando fuimos la primera vez a competir a Bogotá, Colombia, iban Paulo y Paula. También hay un dicho que dicen que para ser de Red Sin Frontera te tenés que llamar Paula o Paula. Pero bueno, porque todos, en la mayoría, tenían ese nombre. Paula había terminado la secundaria y estaba en tercer año de la universidad. Y Paulo había terminado el secundario, no había entrado nunca a la universidad. Era su año de ingreso. Fuimos en febrero y perdieron el debate cuando la moción estaba relacionada con el significado y la actividad de la ONU. Perdieron el debate porque ninguno de los dos tenía la más pálida idea de lo que era la ONU. Y habíamos llevado 30 carpetas con los temas que suponíamos íbamos a tratar. 30 carpetas habíamos leído los 5 que viajamos para tener el conocimiento. De la ONU nada, y perdieron el debate. Eugenia, ya para ir cerrando, o sea, porque la verdad es que todo muy interesante, sí que me gustaría pedirte una frase que te gustaría dejar para animar a los docentes a que introduzcan el debate en sus aulas y que creen ese espacio y que permitan a los estudiantes practicar, ¿no?, el ejercicio de la dialéctica. ¿Qué recomendación, qué frase, qué palabra sería la que te gustaría dejarles? Solo diría que les permitamos hablar, que les permitamos el espacio real de hablar y que ellos tienen tanto o más poder que nosotros. Eso es todo lo que me atrevería a decir. En mi caso, ellos han tenido más poder que yo. Y hoy estoy hablando con todos ustedes por el espacio que ellos me han dado. Pues, Eugenia, la verdad es que muchísimas gracias. Muy ilustrativo. Me quedo con algunos ejercicios y sobre todo hay una parte que me ha gustado mucho dentro de todo lo que has dicho, que comparto, que es la de generar ese espacio en las aulas para que los estudiantes puedan expresarse y sobre todo que esa expresión tenga que ver con el juego dentro del debate.
sin perder la estructura y el rigor que tiene, porque al final es un elemento necesario, pero que se haga desde un punto de vista, se puede hacer desde un punto de vista lúdico y divertido. Y entonces desde aquí, desde España, agradecerte. No sé si quieres comentar algo más, ¿sí? Me quedo con una cosa. El juego tiene tantas reglas como el debate. Tenelo Totalmente de presente. acuerdo. Sí, sí, el juego siempre tiene, simplemente lo que me refería es cómo a través de la diversión, a través de la diversión se pueden conseguir unos objetivos que parece que son inalcanzables. Y me ha Así es. gustado esa parte divertida dentro de la estructura, es decir, sin perder la estructura. Y lo digo, o sea, agradecerte enormemente tu tiempo, tu generosidad por Bueno, compartir tu experiencia con nosotros y muchas ganas de poder volver a saludarte y hablar contigo pronto. cuando quieran. Por suerte estoy jubilada, así que dispongo de tiempo. Y bueno, el debate con formato propiamente dicho en Allen está como parado por esta cuestión de la pandemia. Así que estoy dispuesta para lo que ustedes quieran, cuando quieran. Y bueno, para mí España sigue siendo mi segundo hogar y no veo las horas de volver. Así que apenas llegue estaremos en contacto. Pues lo Muchísimas dicho, gracias. muchísimas gracias y que tengas una buena tarde en Argentina.